Vamos a hablar rápidamente del estrés financiero como para una definición corta y pues que entiendan cuáles son las lógicas asociadas. Entonces, pues básicamente estrés financiero es todo lo que ustedes se puedan imaginar que puede afectar a una compañía cuando están ustedes en una posición prácticamente de quiebra o cuando ustedes tienen que reestructurar. No sé si alguien tiene experiencia reestructurando compañías o si se han enfrentado a este tema de reestructurar no solo compañías sino reestructurar créditos. ¿Sí? Pues seguro alguien ha tenido que reestructurar un crédito. Me han llamado nunca al banco a decir como, oiga, cámbiame esto, cambia el plazo. ¿Ninguno? Listo. Bueno, cuando ustedes se enfrentan a una reestructuración o cuando ustedes están llegando a estados extremos desde el punto de vista financiero, pues ustedes tienen que incurrir en sobrecostos donde tienen pérdidas de eficiencia. Es decir, si ustedes necesitan apalancarse, si ustedes no tienen acceso al mercado de crédito, ustedes no pueden pedir más créditos, ustedes es lo primero que hacen en una compañía, que le echan mano. A los activos. A los activos, perfecto. Entonces, esos costos de estrés financiero, si yo empiezo a echarle mano a los activos, ¿qué va a pasar? ¿Mi operación va a funcionar mejor o se va a empezar a deteriorar? Se deteriora, ¿cierto? Entonces, todo eso que ustedes, o todo lo que nosotros vamos a llamar estrés financiero, está asociado a todos esos costos a los que se puede enfrentar una empresa por pérdidas de eficiencia. Adicionalmente a esto, con lo que ustedes estaban hablando de los activos, también les hago otra pregunta. Cuando ustedes van a vender esos activos, ¿ustedes creen que pueden vender ese activo por el valor en libros, por el valor de mercado? ¿Qué pasa? Pues dependiendo de la urgencia, porque si necesito, no sé, pagar a los empleados o pagarle la DIAN, necesito vender de pronto al precio de mercado, pero una tasa de descuento también. Correcto. Para suplir las necesidades de la empresa. Exacto. Entonces, primera regla de los financieros. Su respuesta es depende. ¿Sí? La respuesta es depende. Depende de la urgencia. El primer trabajo que tuve estuvo asociado a una reestructuración de una compañía manufacturera. Pues la compañía se estaba quebrando. La compañía tenía una bodega que en teoría nosotros estimábamos valía 1.400 millones de pesos. ¿Sí? Historia rápida. Nunca en la vida me había sentido tan insultado. Cuando nos sentamos a negociar la bodega, teníamos unos requerimientos importantes de la DIAN y el dueño no quería entrar a la cárcel. ¿Sí? Teníamos un proceso ya penal por este tema. Entonces nos sentamos para vender la bodega y cuando nos sentamos a vender la bodega, la persona que le iba a comprar sencillamente nos dijo esto. Es como, ustedes están sentados aquí y esto no es una negociación, esto es una oferta. Nosotros nos sentamos a decir, no, la bodega vale 1.400 millones, arrancamos pidiendo más, 1.600 millones. ¿Ustedes cuánto creen que ofreció la persona que la compró? 500. Ofreció 1.000 millones y se paró de la mesa. O sea, nunca me había sentido tan insultado. Cogió y dijo, aquí está la oferta por 1.000 millones de pesos, esto no es una negociación, ustedes necesitan la plata, yo no necesito la bodega. Se paró y se fue. ¿Ustedes creen que vendimos la bodega? Sí. Obvio. Entonces, ¿cuál fue mi costo de estrés financiero? Los 400 millones que perdí, porque mi activo no valía 1.400 millones, sino que en ese momento en el mercado valía 1.000 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, esa es la lógica del estrés financiero. Todo lo que ustedes van a tener de costos asociados cuando ustedes se enfrentan problemas de liquidez. Y dentro de la lógica de lo que hablamos de por qué la gente no toma la deuda óptima que estimaría el modelo WACC, es precisamente eso. Dadas las probabilidades, dadas unas características, pues yo estoy dispuesto o no a tomar esa deuda porque me puedo enfrentar a esos costos de estrés. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues ustedes saben que a Juliana le encanta demostrar que la teoría no sirve para nada y que Modigliani y Miller estaban equivocados, ¿sí? Entonces, hoy básicamente vamos a demostrar que están equivocados desde el punto de vista en el momento en el que nosotros incluimos esos costos de estrés financiero. ¿Listo? Esto que va a obligar que tomemos decisiones que desde el punto de vista financiero no van a ser óptimas, es decir, vamos a tomar BPNs que serían negativos o vamos a desechar BPNs positivos. ¿Listo? Entonces, bueno, lo que estábamos hablando, entonces desde el inicio nuestro modelo nos dice que todas las empresas van a tener un incentivo a tener deuda por el efecto del escudo fiscal. ¿Listo?
Y pues digamos que también para tener ciertos controles del gerente, lo que dice Juliana de el riesgo moral, entonces las decisiones del gerente pues no siempre van a ir en la misma línea de lo que sería lo mejor para los accionistas. ¿Listo? Y pues aquí vamos a entrar a explicar cuáles son como esas distorsiones del modelo y por qué no siempre podemos asumir que vamos a tener un valor óptimo, un valor máximo de deuda. ¿Listo? Entonces, este lo vamos a hacer como un ejemplo rápido del costo de estrés financiero. Es un poco parecido a lo que les contaba de la bodega. Entonces vamos a tener un proyecto, o bueno, estamos en una situación donde nos vamos a quebrar. ¿Sí? Estamos jodidos y tenemos dos opciones. ¿Listo? Bueno, todavía no hemos llegado hasta ahora. Hagámoslo solo con el proyecto. Tenemos dos opciones para financiar un proyecto: 100% equity o una proporción con deuda. Ya saben el tema del valor esperado, entonces si el proyecto sale bien, vamos a tener un ingreso de 150 millones. Si el proyecto falla, vamos a tener un resultado de 80 millones, ¿sí? Y el costo de financiarse, 100 millones. Y esta parte importante, el costo del estrés financiero. ¿Listo? Entonces, dos resultados, uno positivo 150, uno negativo 80, que es lo que va a cambiar cuando incluyamos ese costo del estrés financiero. Si ustedes financian este proyecto 100% con equity, ¿ustedes tienen que contemplar el costo del estrés financiero? No, ¿cierto? Porque el estrés financiero surge en la medida que yo tengo deuda, ¿sí? ¿Cómo voy a responder ante los acreedores? Si la empresa se quiebra y pues ustedes solo tienen equity, pues chao, todo el mundo para su casa, no pasó nada. Pero en la medida que ustedes tienen deuda, y no solo deuda financiera, sino acreedores en general, pues ustedes tienen que empezar a negociar con esos acreedores, ¿sí? Entonces, y si ustedes no negocian, pues se van a ir para liquidación. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos el valor esperado de esto, en primera instancia tenemos que si el proyecto es un éxito, para el equity va a ser 150, y si el proyecto falla, va a ser 80, ¿sí? Si nosotros nos apalancamos, el valor esperado de tener éxito va a ser los mismos 150, pero fíjense que se distribuyen 100 para la deuda y 50 para el equity value. ¿Listo? O para los accionistas. ¿Hasta acá todos me siguen? Listo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros perdemos? ¿Qué pasa si el proyecto no es exitoso? Si nosotros no nos hubiéramos apalancado, diríamos que es 80, ¿cierto? Pero, como nosotros nos apalancamos y tomamos crédito, nos tocó agregarle a ese valor esperado o a ese resultado el costo del estrés financiero, ¿sí? Si el proyecto deja de funcionar, pues entonces yo tengo que tener ineficiencias para poder mantener a los acreedores en un estado de negociación y que no me vayan a liquidar. ¿Listo? Entonces fíjense que si ustedes hacen el valor esperado de esto, con la probabilidad que quieran, automáticamente el hecho de tener un proyecto apalancado, en este caso, resulta en un BPN negativo. ¿Sí? ¿Para todos claro? ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que les decía al principio, lo de Juliana? Pues, evidentemente esto contradice que el valor de una empresa apalancada pues va a ser exactamente el mismo valor de una empresa sin apalancar en la suposición del mundo sin impuestos. ¿Listo? Entonces, este proyecto, sencillamente con los costos de estrés financiero, cambia todo el panorama. ¿Listo? Entonces, aquí surge una nueva teoría y es el valor de la empresa apalancada es igual a la empresa sin apalancar más el valor presente del escudo fiscal menos el valor presente del estrés financiero. ¿Listo? Entonces, modificación a Modigliani Miller, aquí están metiendo la parte de estrés financiero. Listo. Entonces, pues todo lo que podría contener toda esta parte de estrés financiero, pues un poco lo que ya habíamos discutido, está asociado a costos directos, entonces costos legales de la liquidación, la reorganización, el ejemplo que siempre nos coloca Juliana de
¿Cuál es el costo que ustedes tienen que tener ahí si, por ejemplo, les ponen un liquidador, ¿sí? Que el liquidador tiene 0 incentivos a terminar rápido su trabajo? Entonces, pues evidentemente esto va a tener más costos, ¿listo? Y pues todos los costos indirectos, que es todo lo que ustedes sacrifican operacionalmente para no dejar que la compañía se quiebre, ¿sí? Ya vamos a ver este tema de los costos de agencia, que son 3 casos, también los vamos a hacer con valores presentes, para saber cómo afectan cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, si ustedes apuestan por la resurrección, vamos a ver que estamos dispuestos a tomar proyectos más riesgosos. ¿Por qué? Porque pues al final, pues, untado el dedo, untada la mano, ¿sí? Si yo ya voy perdiendo, pues, al final, ¿qué importa? Me puedo quebrar a lo grande, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay incentivos para tomar decisiones que no siempre, pues, serían moralmente correctas, por llamarlo así. El tema de la subinversión, entonces, es cuando nosotros descartamos proyectos que serían rentables, porque pues evidentemente si ustedes tienen una empresa que se está quebrando y ustedes le van a pedir más plata a los accionistas, ¿ustedes creen que los accionistas les van a decir que sí o que no? ¿De qué? Si la quiebra es inminente o sin posibilidad de salvación, del riesgo. Depende de qué tan hundidos estemos, pero vamos a ver un caso donde ustedes tienen una gran probabilidad de éxito en un proyecto, pero si ese proyecto no es lo suficientemente rentable, pues sobre esa base no van a lograr compensar la pérdida y pues no va a ser atractivo para los accionistas, ¿listo? Y pues ordeñar la propiedad, que pues el nombre es lógico, entonces pues evidentemente ustedes empiezan a sacar activos, empiezan a generar ventas antes de que lleguen los acreedores y les pasen una notificación. Sí, entonces pues, ¿quiénes son los primeros en saber que la empresa se va a quebrar? Los que están adentro, los que están afuera. Los administradores. Entonces, pues, ¿cuál es el incentivo de un administrador? Empezar a sacar. Sí, pues si yo me voy a quebrar, pues me llevo lo máximo que pueda. ¿Listo? Soy una pregunta, en la diapositiva de antes salía la fórmula, ¿qué es el escudo fiscal? Dime. ¿Qué es escudo fiscal? El escudo fiscal es lo que resulta de los intereses multiplicado por la tasa de interés. ¿Te acuerdas que como los intereses son deducibles de renta? Entonces pues ahí es de donde tenemos esa protección fiscal o escudo fiscal. ¿Listo? Listo. Entonces, hay 3 elementos o 3 factores fundamentales para determinar el estrés financiero y pues muchos de ellos van a estar asociados a la industria a la que pertenece la compañía. El primero, pues, es la probabilidad de estrés financiero. En la medida que ustedes adquieren más deuda, pues obviamente el nivel de estrés va a aumentar, porque pues cada falla o cada distorsión que ustedes tengan en la proyección del flujo de caja, pues automáticamente va a generar una mayor presión, porque pues ustedes tienen que cumplir con ciertas obligaciones. Entonces pues más deuda, pues sencillamente va a ser una probabilidad mayor de estrés financiero. ¿Listo? Adicionalmente a eso, la volatilidad del flujo de caja de la empresa y el valor de sus activos. Entonces lo que hablábamos, pues aquí también tiene que ver con el tema de la urgencia. Por ejemplo, ustedes se imaginan, bueno, ese va a estar también asociado al segundo. Pero por ejemplo, si ustedes tienen activos intangibles, ¿ustedes creen que es una compañía que va a tener poco estrés financiero o más estrés financiero si es una compañía intensiva en intangibles? Va a tener más estrés, ¿por qué? Exacto, entonces primero es muy jodido cuantificar correctamente un intangible. Segundo, les va a pasar lo mismo. Si ustedes salen al mercado a reventar eso, pues el precio que ustedes tenían en libros seguramente no se los van a pagar nunca. ¿Sí? Entonces, evidentemente eso va a hacer que ustedes tengan una mayor probabilidad de estrés financiero. ¿Listo? Siguiente tema, la magnitud de los costos de estrés financiero. Una vez la empresa está en dificultades, que pues, vuelve y juega, entonces cuando es intensiva en activos intangibles, ¿sí? O en activos de difícil venta, pues evidentemente esto va a aumentar la magnitud. ¿Sí? Si ustedes no tienen cómo soportar o van a tener menos valor, pues el estrés financiero en magnitud no les va a alcanzar para cubrir
esa proporción para poder seguir operando. Y este último, que es el de menor impacto, este es el que menos impacto tiene de los tres, que es el tema de la tasa de descuento que utilicen dependiendo de la industria, ¿sí? O sea, realmente los dos más importantes en el modelo, de lo que va a determinar ese estrés financiero, va a ser la probabilidad y la magnitud. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué sucede en la práctica? Ya sabemos que hay tres elementos que determinan ese estrés financiero. En la práctica es qué pasa con las empresas, qué hacen las compañías para mitigar ese estrés financiero. Lo primero, pues evitar tener mucha deuda. Es obvio, pues en la medida que tengo menos acreedores tengo menos presión. Entonces, pues esa es la primera. Y la segunda es utilizar una estructura de deuda lo más simple posible. Entonces, no sé si en sus compañías ustedes tienen créditos con más de 2 bancos. ¿Alguien tiene créditos con más de 2 bancos? Bueno, uno entre 50. ¿Sí? ¿Cuántos bancos? 2. Por eso. Entonces, ahí vuelve y juega. En la medida que yo tengo menos acreedores o menos deuda con menos gente, o sea, al momento de tener que reorganizar, al momento de tener que sacar adelante una negociación, pues es más fácil ponerme de acuerdo con 1 o 2 que tener 8 bancos y negociar con los 8 y poner a los 8 de acuerdo. ¿Listo? Entonces, ese es el primer elemento. Tengo una estructura fácil de manejar desde el punto de vista de relacionamiento. Adicionalmente a eso, ustedes también tienen muy pocas fuentes de financiación. Es decir, uno en las compañías tiene los créditos normales, los rotativos y el sobregiro. ¿Alguno tiene algún instrumento de crédito diferente a ese? En general eso es lo que tienen las compañías, ¿no? ¿Ustedes trabajan en compañías que emitan bonos? ¿Qué tan recurrentes son las emisiones? Muy poco, casi nada, ¿cierto? Y normalmente cuando emiten bonos, pues primero fueron al banco, miraron el tema y ya después a lo último deciden emitir bonos, porque eso complejiza mucho más. Imagínense ustedes emitir y tener 10.000 tenedores de bonos, pues cómo ustedes negocian con esta gente, ¿sí? Entonces va a ser más complejo. ¿Eso qué hace? Entonces limita también los tipos de deuda que ustedes pueden tener y en general están asociados al sector bancario. Listo. Y la siguiente parte, entonces, políticas de financiación con deuda conservadora, activos tangibles, activos intangibles. Esto está asociado a lo que hablábamos como el riesgo de las compañías, del riesgo de lo que poseen. Entonces, pues en la medida que ustedes tienen negocios, dime. ¿Cuál sería el estrés financiero? O sea, ¿cuál sería ese costo? Porque es que, no porque lo pregunto, digamos, en el banco reestructuramos un crédito de una empresa de reorganización, la banca tiene la cabaña, y lo que prácticamente nosotros acogimos a la nueva tasa o a la propuesta que nos estaba haciendo en la cabaña. ¿Cuál fue el pensamiento del gerente? Es decir, trabajemos en lo que nos digan para recuperar la plata, porque yo no puedo poner así, si entra en quiebra, pues ya no voy a poder recuperar nada de la plata. Entonces no entiendo cuál sería el costo financiero o el estrés financiero que es el crédito. O bueno, digamos, con Progreso con la no entiendo, sí. Pero con un banco no, pero realmente el cliente dijo, esto es lo que yo les puedo pagar, nosotros revisamos que no diéramos pérdidas y llegamos a un punto de equilibrio y ya listo. ¿Para quién es el estrés financiero? Para el que está adquiriendo el crédito. Entonces, esta persona que está negociando contigo, si entra en un acuerdo de reorganización, uno tiene que cumplir con unas metas claras, es decir, no se puede atrasar con los proveedores. Es que no le valió más, o le valió más el crédito. Es que esa es mi duda, digamos, no le valió más el crédito, o no pagó más el crédito. Entonces, partamos desde el inicio y es, ¿qué es lo que genera que yo haya tenido que ir a reestructurar? Pues que no tenía la liquidez para pagar. No tenía la liquidez para pagar. Entonces, estoy reestructurando mi crédito y salgámonos por un momento de ese crédito específico y vayámonos al lugar con todos los acreedores. Si yo me estoy quebrando, ¿eso qué quiere decir? ¿Que operacionalmente estoy bien o estoy mal? Listo. En la medida que yo debo más, ¿sí? Independientemente de las tasas o lo que sea, ¿eso qué va a poner? Presión sobre mi flujo de caja, ¿cierto? Entonces, mi costo de estrés financiero va asociado al punto en el que entre más gente tengo, más tengo que presionar mi flujo de caja para poder responder. Cuando yo llego a estos elementos donde me estoy quebrando,
pues no es lo mismo decir como, pues yo no tenía deuda y pues miremos y vamos a ir, por ejemplo, vamos a buscar deuda del mercado y echemos la empresa para adelante, ¿sí? Cuando tú ya llegas a ese nivel, ¿a qué le tienes que echar mano? Entonces, primer elemento, y 101 de reestructuración de empresas. ¿Qué es lo primero que uno hace o qué es lo primero que uno recorta en las empresas cuando necesita reestructurar? Costos y gastos, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿ustedes pueden recortar eso infinitamente? No, ¿cierto? Si ustedes operativamente tenían 5 vendedores y eso estaba funcionando medianamente bien y tienen que recortar personal, ¿ustedes creen que el servicio va a mejorar o va a empeorar si yo digo tenía 5 vendedores y ahora los volví 3? Va a empeorar. Entonces ahí empiezo a generar costos de estrés financiero, porque resulta que si yo estoy reestructurando la compañía y empiezo a tener una pérdida de servicio, pues seguramente eso pueda desencadenar en una pérdida de clientes, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a bajar con todo el tema de los acreedores. Tú ya estás llegando al punto final, pero ¿qué fue lo que llevó a ese punto? ¿Sí? En la medida que yo tengo más deudas, pues tengo que recortar más. Ya llega un punto en el que ya no puedo recortar más y empiezo a echarle mano a los activos, ¿sí? Entonces ahí es desde donde viene el tema de cómo pues medir el tema de estrés financiero, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo del tema de vamos a salvar la compañía. Entonces, tenemos una empresa que tiene estrés financiero y hay alguien que dice, bueno, nos vamos a poner súper optimistas y vamos a salvar la compañía. Ustedes tienen una deuda por 1.000 millones de pesos, ¿listo? Y ustedes saben que si ustedes no aplican nada al final del año, ustedes van a poder vender sus activos por 900. ¿Listo? Entonces tengo una deuda de 1.000, si no hago absolutamente nada, voy a venderla en 900, entonces, pues al banco ¿qué le va a tocar? Aceptar los 900 porque pues no hay nada más que hacer, ¿sí? Échele mano a lo que quede, ¿sí? O la posibilidad de invertir en un proyecto que le va a dar el 50% de probabilidad 1.300 o le va a dar con 50% de probabilidad 300. ¿Listo? Entonces vuelve y juega con el tema de los valores esperados. Si yo no hago ninguna inversión en el proyecto, al final la compañía va a valer 900, ¿cierto? Que es el valor de liquidación que teníamos sin proyecto, ¿sí? ¿Cuánto va a recibir en términos de la deuda? Pues le tengo que pagar al banco. Al banco le debía 1.000, me quedaron 900 al final, pues le pagué los 900 al banco, a los acreedores. Y en el equity me queda 0, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo tomo esta inversión? Tengo 1.300 de tener éxito y tengo 300 del fallo. Eso por valor esperado, si tengo 50-50, me da 800. Fíjense, antes de bajar y explicar el por qué es, yo estoy aceptando un proyecto, o voy a aceptar un proyecto que el BPM es menor que si no lo tengo apalancado. ¿Sí lo ven? Ahora la pregunta es, ¿por qué yo voy a aceptar ese proyecto? Si yo soy dueño de la empresa, si yo no hago absolutamente nada, no voy a recibir nada. Pero, si decido tomar el proyecto, mi valor esperado es 150. ¿Por qué? Porque al final tengo 1.300, le pago los 1.000 al banco, a los acreedores, y me quedo con 300. ¿Esto qué refleja? ¿Pero por qué? Porque el valor esperado de la deuda. ¿Sí? Listo. Entonces, fíjense que en este caso yo tengo un riesgo moral, un riesgo donde ¿quiénes son los que están asumiendo todo esto? Aquí con plata de quién están jugando, con plata del acreedor, ¿sí? El acreedor antes iba a recibir 900, ahorita el valor esperado de eso son 650, ¿sí? O puede recibir 1.000 y tener la totalidad de su pago y estar corriendo un riesgo por 100 adicionales, un riesgo que evidentemente no tomaría si supiera, o recibir 300 porque pues al final si el proyecto no funcionó e invertí toda la plata, pues reviento la empresa y le quedaron 300 y vaya y recoja los 300. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí ya tienen
una definición importante y es, cuando yo tengo estrés financiero, puedo tomar proyectos cuyo BPN es menor a 0. ¿Sí? Entonces, en las clases anteriores y todo lo que hemos venido trabajando es, mi primer ítem de decisión, ¿qué es? BPN mayor a 0. Eso pasa en el mundo real. O sea, aquí hay una demostración de que cuando ustedes tienen temas de estrés financiero y están al borde de la quiebra, ustedes pueden tomar decisiones mucho más riesgosas con BPNs negativos y van a tomar la decisión de invertir en un proyecto cuyo BPN es negativo. Sergio, sin embargo, tomar esa decisión en Colombia es legalmente exigible en el administrador de la empresa que está en quiebra, porque la principal responsabilidad del administrador es la contratar de los accionistas, del banco es con los accionistas, no con el banco. Pero, vuelve y juega, ¿quiénes son los primeros en saber que esto va a pasar? Los administradores. Listo, entonces tú me dices a mí, voy a tomar acciones legales sobre esto. Si yo tomé esa decisión hace 6 meses o hace un año, ¿cómo me vas a probar a mí que lo hice a posta? No, claro, lo que te estoy diciendo es que tomar esa decisión al contrario es lo correcto legal, y yo incluso diría Ok, o sea, lo que me estás diciendo es que lo apoyaría. lo apoyaría, y el administrador tiene la obligación legal de tomar la decisión de tomar el proyecto con BPN negativo, porque es la única manera que puede vender los derechos de los accionistas. La obligación con él es con los accionistas, no con el banco. Ok. Pregunta de abogado. Si yo soy un acreedor y bajo esa óptica voy y lo critico, y volvámonos aquí donde hay un porcentaje de certeza donde yo puedo probar un elemento, por ejemplo, que tú corriste ese riesgo aún sabiendo que el porcentaje de pérdida era grandísimo. O sea, lo estoy imaginando como, supongo que fuiste al casino y la única forma de salvar la empresa era todo al rojo. Sí. ¿Qué pasa ahí? Pues yo te diría, y de pronto alguien está más actualizado que yo, pero hasta el momento en que estoy actualizado con la jurisprudencia de la superintendencia, la única hipótesis, o sea, lo que yo quisiera haciendo el banco es que poderle cobrar a alguien, la empresa se quebró. ¿Cómo le cobro a alguien? Con una acción de desestimación de la personalidad jurídica por exceso de la responsabilidad. ¿Cuál es el supuesto? Y por eso digo que de pronto alguien está un poquito más actualizado, porque yo estoy actualizado con Marcelo Ulbequite más o menos. Es fraude paduliano. Es el riesgo de que acaecen ordeñar la compañía. Ese es demandable, pero tomar el proyecto con BPN negativo, según entiendo, no es demandable, y pues también es algo, eso seguramente sí se ha visto en Delaware, y seguramente sí hay jurisprudencia en Delaware, pero en Colombia no creo que ni siquiera se ¿Existe el haya tema? presentado, sí. ¿Alguien ha actualizado sobre ese tema? Bueno. Pues yo no sé si con BPN negativo se podría coger, porque acá está la regla de discrecionalidad del administrador, la discretion rule. Entonces, a partir de ahí, como el juez que probablemente pueda sancionar al administrador no puede entrar a discutir los negocios, pero sin embargo los accionistas sí podrían en su caso, porque si el BPN es negativo, para que no involucrar en ese negocio, que por eso no hacer nada, Pero como no se gana así, no se Okay. te vas a cobrar y no va a dar nada pero para si el BPN es negativo. Igual, para alimentar la discusión que me parece interesante es, si yo entro y te peleo y te digo, listo, una cosa es el valor de los accionistas, pero al final yo como gerente de negocio, ¿qué es lo que quiero maximizar? El valor de mercado de la empresa, ¿cierto? Si yo tomo esta decisión, per se, estoy castigando el valor de mercado de la empresa, ¿cierto? Porque pues al final estoy pasando de 900 a 800, ¿sí? Entonces, dentro de esa discusión, ¿cómo entraría a jugar eso si yo te digo, el ente comercial lo estoy castigando y me vale huevo? Yo te diría que no importa, sin embargo, lo que también te puedo decir es que, y porque lo he visto, es que cuando los bancos hacen préstamos, o sea, cuando le hacen préstamo al tendero, pues listo, haya un préstamo pro forma y no pasa nada. Pero cuando son préstamos ya muy grandes, tipo te va a prestar la tabla que montes, una cafetera, es un peaje, y además, pues en los contratos es todo deuda, es project finance. Entonces ahí pues el banco, o sea, hay una cantidad inmensa de alertas rojas y de cosas que no puede hacer la empresa, y yo creería
que si es un préstamo suficientemente grande y el banco pues es una gente razonable del mercado, pues va a poner una cláusula contractual que impida que tomen ese tipo de decisiones. Y pues entonces si es una cláusula contractual, pues ya el tema de un cumplimiento contractual, pues Sí, ya es otro sí. tema. Sí. ¿Listo? Bueno, súper, nice. Entonces, bueno, básicamente, más allá de este tema de la obligación del gerente o el administrador de ir en pro del equity y pues de las arandelas que hay acá, estamos discutiendo la primera premisa, o pues, de las premisas más importantes de finanzas, y es BPN mayor a 0, lo tomamos, BPN menor a 0, lo descartamos, ¿sí? Entonces, esa premisa, bajo esta óptica, se muere, ¿sí? En la práctica vamos a tomar proyectos con BPN negativo ante situaciones de estrés financiero. ¿Listo? Una pregunta ahí, porque el esperado es de 800, o sea que son el 50%. 50-50. Ah, listo. Ajá. Sí, ahí las probabilidades son iguales en cada uno de los escenarios. ¿Listo? Entonces, bueno, esto ya lo discutimos, entonces realmente los accionistas ganan en esta estrategia a pesar de que el valor de la empresa baja. Entonces teníamos un valor de empresa de 900 que cada 800, los accionistas sí tienen un valor positivo, un valor esperado positivo, los acreedores son los que ponen la plata, los acreedores son los que pierden, ¿listo? Y pues están utilizando plata de terceros, ya lo acabamos de discutir, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Pues vamos a tomar decisiones de tener BPNs negativos, y pues aquí hay un tema importante, ustedes saben que la premisa también en finanzas, esta sí se cumple riesgo rentabilidad, es si ustedes están en un tema de quiebra y necesitan darle la vuelta, pues el proyecto por obligación para que la rentabilidad sea suficiente para cubrir ese ajuste, pues va a tener que tener un riesgo demasiado alto. ¿Listo? Ustedes no van a tener proyectos de BPN alto con riesgo bajo. Entonces, automáticamente para poder estar en ese escenario, sí o sí van a tomar riesgos más altos. Listo. Este es el tema de subinvertir. ¿Listo? Aquí vamos a hacer un ejercicio donde vamos a probar que también vamos a descartar proyectos con BPN positivo, aun cuando tengamos una certeza bastante alta de que lo vamos a lograr. Y en este caso, vamos a hablar de una certeza del 100%. Entonces, fíjense que con proyectos con 100% de certeza, vamos a estar en una posición que, aun cuando el proyecto sea positivo, vamos a decir que no. ¿Listo? Entonces, escenario inicial, tenemos 1.000 millones en deuda. Si no cambia la estrategia, 900. Y si invertimos, vamos a invertir 100 y vamos a tener un retorno de 150. ¿Qué va a pasar? Pues evidentemente esos 100 va a tocar ir a buscarlos, ¿sí? Como compañía no tengo a qué echarle mano para poder sacar esos 100 y esos 150. Eso quiere decir que si yo lograra conseguir la financiación, podría tener 150 al final del proyecto, ¿sí? Que me dejaría con un resultado de 1050. Le voy a pagar 1000 en deuda y me voy a quedar con 50 en equity. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos estos proyectos? Ustedes se van a quebrar y están mal, ¿ustedes pueden pedir más créditos? No, ¿cierto? Entonces, automáticamente en esta situación, pues yo ya no puedo ir a los bancos a pedir plata. Entonces, ¿quiénes son los que van a tener que financiar ese proyecto con 100% de certeza? Los accionistas, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues los accionistas les voy a pedir 100 para que financien el proyecto, pero como tengo que pagarle a los acreedores 1000 y tenía 900, pues ellos van a meter 100 para recibir al final del proyecto 50. ¿Sí? Entonces, yo como firma o como empresa, al final, si aceptara este proyecto, tendría un BPN positivo y mi compañía tendría un mayor valor. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes le dicen a los accionistas, présteme 100 que le voy a devolver 50, ¿les van a dar plata? No. Entonces, automáticamente van a tener una subinversión porque pues evidentemente nadie le va a meter más plata, así el proyecto con 100% de certeza sea rentable. Entonces, fíjense que aquí está también cayendo otra premisa, es sin incertidumbre sabemos que un proyecto va a tener BPN positivo.
¿Podemos invertir? No, no tenemos. Entonces, pues tocó dejar pasar el proyecto que en otras condiciones tomaríamos. ¿Listo? Listo. Entonces, pues ya después de tomar estas decisiones, o sea, cómo nosotros ajustamos en las compañías, entonces, con estos problemas de costo financiero y todo lo que hemos visto, pues ya nos estamos dando cuenta que realmente las decisiones no son tan racionales como nosotros decimos y que la optimización pues no es tan uno a uno, ¿sí? O sea, no es como que yo optimicé y automáticamente me fui a ese punto, que es lo que ya les dice siempre que se critica con el tema del WACC, y es, pues, eso no es un valor específico, sino pues tiene movimientos, y al final, sí o sí, las empresas van a tomar decisiones de endeudamiento que no van a ser la deuda óptima, ¿sí? Las empresas no optimizan el WACC. Las empresas toman deuda porque están obligadas en algún momento a tomarla, ¿sí? Entonces, ¿cómo protegerse en términos de costos de la deuda? Entonces, pues frenar las inversiones riesgosas que podrían hacer los administradores o gerentes a través de determinar unos capitales de trabajo mínimos, una cobertura mínima de intereses. Entonces, pues esto va muy asociado a los temas de los estados financieros. Con los ratios, pues ustedes como compañía determinan unos mínimos, y si el gerente va a pedir algún endeudamiento adicional, pues evidentemente si el ratio no cubre, pues le van a decir automáticamente que no. ¿Listo? Protección sobre la transferencia de la propiedad. Entonces, bueno, esto también funciona cuando tenemos administradores poco éticos. Entonces, esto no es solo como de protección de disminución en la deuda en pro de los acreedores, sino también pues en pro de los accionistas. ¿Listo? Entonces, límites sobre los dividendos, límites sobre la venta de activos y garantías de hipotecas. ¿Listo? Y protección contra la dilución de deuda. ¿Qué significa la dilución de deuda? Que ustedes emiten nueva deuda, y esa nueva deuda le dan una prioridad igual o superior a la deuda existente. ¿Listo? Entonces, no sé, ustedes tenían bonos circulando y emiten nuevos bonos a los cuales les dan una mayor prioridad de pago. ¿Listo? Pues eso pues toca generar una protección contra esa dilución para que pues, se disminuyan los costos de deuda. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacen las compañías para definir su nivel de deuda? Si ya leyeron, hay tres aproximaciones para determinar cuál es el nivel de deuda que tienen las compañías. La primera parte de lo que están leyendo de Damodaran, lo que deberían leer de Damodaran, el primer approach está asociado con el tema de un ratio de deuda versus los ingresos operativos. ¿Listo? El siguiente elemento lo hacen vía WACC, y el tercero, no lo anoté. Hoy vamos a trabajar con el approach de ingreso operacional. ¿Listo? ¿Cómo vamos a optimizar la deuda? A través del modelo de ingreso operacional. Ese modelo tiene un supuesto fuertísimo, y es la distribución de los ingresos como una normal. No vamos a discutir con eso. Eso termina normalizando los ingresos operacionales, y sobre esa base estima una probabilidad de default o de no pago sobre la deuda. Eso ya lo trabajamos en la siguiente parte. ¿Listo? Entonces, dentro de esto pues hay muchas variables en juego. ¿Cuáles son las restricciones asociadas al ciclo de vida? Esto está asociado a lo que Juliana les mostró de la curva de cuando una empresa inicia, quiénes son los que financian, y en la medida que va madurando pues tiene mayor acceso. Entonces, si yo estoy en una startup, pues evidentemente no voy a poder acceder al mercado de crédito normal, y va a ser puro capital de los socios o accionistas, y conforme va creciendo pues puedo acceder a mayores temas en el mercado de crédito o instrumentos mucho más complejos para poder financiar. ¿Listo? Entonces, primer elemento, pues depende de dónde estemos. ¿Cómo hacen las empresas para determinar qué tanta deuda quieren? Se comparan con sus competidores, ¿sí? No sé si ustedes hacen análisis de cobertura o análisis de endeudamiento comparable con otras empresas del sector. Listo. Yo siempre que presento estados de resultados a fin de año y todo el tema, utilizo EBIT. Y sobre esa base, pues digo, oye, comparativamente estamos por encima o estamos por debajo. ¿Listo? Entonces, ahí vuelve y juega la parte importante del depende. Algo puede ser muy alto, algo puede ser muy bajo, dependiendo de contra qué lo esté comparando. Entonces,
Usualmente yo digo como, si yo defino un ratio de deuda, no sé, del 40% y el mercado está en el 20%, pues seguramente estoy sobreapalancado, sobreendeudado. Por eso depende de la previsión que tenga la empresa para ese periodo. Es decir, si la empresa tiene una previsión, por ejemplo, hacer ciertas inversiones, ¿para qué compararlo el nivel de endeudamiento con el mercado? Eso está asociado al ciclo, y si yo tengo empresas comparables y estables, pues evidentemente si estoy haciendo una inversión de expansión, pues voy a ver qué tanto estoy arriesgando con ese endeudamiento. Ahora, depende de lo que vayas a hacer. Pues, si yo te digo a ti, tú tienes una empresa que en el sector el endeudamiento es del 10% y tú vas a entrar con una inversión del 90%, pues seguramente tienes que mirar qué tan grande es la expansión y si va asociada al tamaño de mercado, ¿sí? Entonces, no necesariamente quiere decir que cuando yo me compare tengo que tener el mismo ratio, ¿sí? Pero sí tengo que magnificar qué tanta deuda voy a utilizar, porque pues al final el sector también me dice cómo me apalanco, ¿sí? La cobertura la revisa con evita, o sea, evita intereses o con eso operacional intereses o como revisa. Lo tiene como ingreso operacional intereses, ¿sí? Ya ahorita que hagamos el ejemplo, lo tenemos ahí. En el archivo de Amorán, Juliana creo que les va a enviar el taller con la corrección. Si no lo envía, pues para que lo tengan claro. Él habla ahí, reemplacen eso por el EBIT, ¿sí? Cuando estén viendo el cálculo para normalizar, en la fórmula de Amorán es con el EBIT, ¿listo? El ingreso operacional dividido los intereses, el ratio de cobertura de intereses normal, ¿sí? Listo. Y pues el tema del pecking order, que está asociado a que siempre como compañía pues, nos va a obligar como el miedo o la idea de tener menos estrés financiero a financiarnos con recursos propios, luego con temas de deuda y finalmente con equity. ¿Listo? Sí, los modelos son pecking order, modelo de ingreso operacional y cuál otro modelo. No, hay uno que es de ingreso operacional, hay otro que es por WACC, y el tercero no me acuerdo. Sí, pecking order. ¿Sí? Pues sí, No. porque es un modelo. No. ¿No? No, porque el pecking order lo que te está diciendo es cómo estás estructurando la financiación y pues al final el tema de la financiación interna pues o no me tiras, puede ser, no sé, no me acuerdo. Sí, porque, o sea, es muy simple, solo te dice cuál es la mayor cantidad de utilidad que tenía y después cuál es la mayor cantidad de deuda y O sea, estructurar como hacían con el WACC en análisis de inversión, que primero cogía la más barata, iba tapando lo más barato y fue cogiendo lo más caro. Sí, tiene todo el sentido. Listo. Entonces, vamos a salir a break, 15 minutos, y vamos a hacer un ejercicio con el tema de Ecopetrol, muy similar a lo que tiene Damodaran en el capítulo 8. En la plataforma que dijo Julián. ¿Sí? De probabilidad de no pago. Eso pues ya dependerá de cada una de las empresas, eso dependerá de la aversión al riesgo, pero pues vamos a simularlo con X valor. El modelo permite que ustedes determinen esto pues como quieran. ¿Listo? Lo siguiente es establecer la capacidad de generación de ingresos con datos históricos. Con eso van a hacer pues una simulación y con eso pues van a hacer la proyección de qué tanto pueden forzar o no la caja para ese nuevo crédito que van a tomar. ¿Listo? Sobre eso se estima cuál va a ser el nuevo pago. Entonces, cuál va a ser el nuevo pago en términos de amortización, o sea, el nuevo servicio a la deuda, más los intereses que tenían en el servicio anterior. En Damodaran ustedes tienen ahí los leasing operacionales, esos no los vamos a contemplar en este modelo que vamos a trabajar por simplicidad, y Juliana les mandó a decir que no los vamos a incluir acá por simplicidad. ¿Listo? Con eso después hacemos una estimación. Esa estimación, como les decía anteriormente, lo que asume es que la distribución de ingresos es una normal. Entonces esa probabilidad la vamos a calcular normalizando esos ingresos, y una vez normalicemos esto, pues comparamos qué tan lejos o qué tan cerca estamos del punto de default, y pues evidentemente si estamos por encima del punto de default, pues no podemos tomar esa deuda. Si estamos por debajo, pues vamos a poder seguir adquiriendo un poco más de deuda. ¿Listo? Entonces, nada,
salgamos a break. ¿Qué hora es? Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Y eso es para los dos talleres que vienen. No. O sea, esto es para que vean aplicado lo que estamos hablando acá. Ah. De cómo